La presidenta Dina Boluarte quiere ganar 35.000 soles. Digo quiere porque hay una solicitud que ha salido desde su despacho presidencial, entonces uno podría entender que hay un interés bastante claro de la mandataria. Vamos a analizar ese y otros temas aquí en Prueba de Fuego. Soy Jorge Rodríguez, me acompaña la doctora Jenny Vilcatoma, ex procuradora anticorrupción, ex congresista también. Bienvenida a RPP. Gracias, Jorge. Muchas gracias. ¿Cómo toma esta solicitud que ha nacido? Todo indica, ¿no?, de la misma presidencia. Claro, desde presidencia han emitido un comunicado, dicen, por el momento no hay aumento de sueldo. Eso queda claro, pero ya el interés llama la atención. Queda evidenciado una vez más que la presidenta miente, ¿no? Y que cuando se conoce algún hecho cuestionable, ¿no?, directamente relacionado a ella o a su entorno más cercano, la primera respuesta que le da a la ciudadanía o ante las autoridades es mentira. Y luego, cuando se va evidenciando, ya se empiezan a hacer estrategias de defensa que en una investigación penal propiamente dicha ya serían actos de obstaculización. Porque inicialmente se reveló que había una posibilidad de incremento del sueldo. En ese momento se negó por completo que la presidenta haya pedido ese aumento. Pero se ha revelado el día de ayer que el documento ha salido de la Subsecretaría de Presidencia de la República. El oficio número 18 ha salido del mismo despacho presidencial. No ha sido la PCM, no ha sido ningún otro organismo del Estado. Y eso ha generado a la vez, según se ha conocido a través de los medios de comunicación, una ira incontrolable por parte de la presidenta que ahora quiere que rueden cabezas de todo aquel que haya podido revelar esta información. Entonces, ¿qué debería hacer el Congreso de la República? Porque la verdad no existe oposición en el Congreso en este momento. Dina Boluarte se la lleva fácil porque no hay quien eleve la voz o tome acciones inmediatas, porque en otros gobiernos, por menos cosas, se han tramitado vacancias presidenciales. Y voy a pecar de inocencia, doctora Vilcatoma, y las bancadas que siempre dicen vacancia, hay que la presidenta está haciendo un mal trabajo, esas bancadas que siempre gritan en algunos eventos o acontecimientos, ¿tampoco son oposición? Tampoco son oposición, porque no llegan a materializar con acciones concretas aquello que lo utilizan como una simple protesta. Es cierto también que son minoría y que los partidos más importantes, los que ya están proyectándose al año 2026, son los que le están dando la estabilidad a Dina Boluarte en una clara componenda, en un claro acuerdo de beneficios a futuro. Hablamos de Fuerza Popular. Fuerza Popular. APP. El partido de Vladimir Cerrón. También. Entonces tenemos partidos de izquierda, de derecha. Por supuesto. ¿De todo ahí? Claro, porque el fujimorcerronismo ha quedado totalmente evidenciado en esta gestión. Se sabe perfectamente que hay un acuerdo con el pretexto de no darle lugar a la izquierda radical, dicen, pero ¿qué izquierda más radical va a haber si no es Vladimir Cerrón? Entonces todo nació con la selección del señor Josué Gutiérrez como defensor del pueblo y todo a continuación ha ido pues en pro del bienestar del ahora inocente, ¿no?, Vladimir Cerrón, porque ahora ya no se le puede decir el sentenciado, sino el inocente. Pero en buena cuenta, lo que está ocurriendo ahora es una operación limpieza de todos aquellos que están en el poder. El día de ayer también se ha tomado conocimiento que se le han anulado varias investigaciones a José Luna. Entonces lo que vemos es que se está allanando el camino para lo que sería ya las elecciones del año 2026. Y hay un dato que no es menor porque efectivamente si tomamos en cuenta el sueldo presidencial, correcto, la presidenta Dina Boluarte, si logra este aumento, que ella al parecer lo había solicitado de más de 35.000 soles, con ese sueldo se va de Palacio de manera vitalicia. Así es. Nada de lo que está ocurriendo o de lo que está a punto de concretarse, como es el aumento de sueldo, porque probablemente hubiéramos sido sorprendidos todos ya con el sueldo aumentado, pero como se reveló en la noticia, eso como que ha frustrado un poco ese objetivo. Pero nada de lo que está ocurriendo y de lo que logre el Congreso en su conjunto, los partidos políticos y Dina Boluarte es casualidad. Todo está diseñado en un acuerdo, en un concierto de voluntades con miras al año 2026, porque esos mismos partidos que le dan la estabilidad en este momento son los que van a ir en carrera el año 2026. Y con Dina Boluarte a la cabeza, lógicamente, todo el sistema electoral se queda a su disposición. Entonces, ¿quién sería el que va a recibir ese sueldo de 35.000 soles el año 2026? ¿Quién podría ganar? ¿Un outsider? ¿Un candidato nuevo? ¿Un candidato que no tiene un partido en el Congreso, una bancada? ¿O eso ya está diseñado para alguno de los que ya conocemos? Es decir, Dina recibe su parte, recibe su aumento de sueldo, se va con ese sueldo vitalicio, pero eso le va a servir al que entra. Ahora, ¿cómo fue que
un poco bajaron la temperatura en el Congreso porque tampoco fueron radicales en decir que de ninguna manera se debe dar este aumento. Unos han dicho no es el momento, otros han dicho debió haber pedido la reestructuración para todo el Estado porque hay congresistas que ganan tal monto y hay ministros que ganan el doble o el triple. Y quieren ahora un poco disfrazar este aumento que a todas luces quiere Dina Boluarte para sí, con una equiparación o un reordenamiento de toda la planilla a nivel de todo el Estado. Pero eso sería una locura perjudicial totalmente para el Estado, porque ¿cuánto le cuesta a cada peruano, a través de sus impuestos, mantener este Estado plagado de personas que están trabajando únicamente por el tarjetazo, únicamente porque están gozando del poder? Sí, claro. Entonces, lo que tendría que ocurrir primero es reducir al Estado, reducirlo a 7 ministerios, reducir a cargos específicos de alta especialidad, y solo así, cuando el Estado se reduzca, se podría prever un aumento de sueldo si es que se quisiera. De lo contrario, no, porque en este momento, imagínese usted, si a todos en este momento en el Estado peruano se les equipara el sueldo o se eleva el sueldo, ¿cómo crecería, ¿no?, el gasto público? Entonces, todo porque se le quiere aumentar el sueldo a Dina y porque se le quiere asegurar el sueldo a uno de los partidos que cree que va a ganar y que tiene bancada en el gobierno, en el Congreso en este momento, y que va a ganar el año 2026. ¿Para quién estaría previsto esos 35.000? Habría que pensar, y definitivamente, además de lo inoportuno, además de lo cuestionado, hay que escuchar al ciudadano. Yo conversaba con una madre de familia del colegio de mi hijo, y escuchaba su voz indignada y decía, ¿por qué le tenemos que aumentar a 35.000 soles? ¿Qué de bueno ha hecho? Si el país se está desangrando, se va de paseo todo el tiempo, se ha operado, ha recibido regalos, el país está a la deriva. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que elevar el sueldo? Y uno siente esa indignación, ¿no? Claro, con impotencia, en las calles. porque el ciudadano de a pie conversa con otro ciudadano de a pie y ambos se ahogan en la impotencia. Pero existiendo Congreso, no ejerce control político, no hace fiscalización, y tenemos un gobierno que está pues gozando de la impunidad, gozando de la corrupción. ¿Y cómo queda la figura del premier Eduardo Arana, quien de una u otra manera protegió todo esto de la presidenta Dina Boluarte y su solicitud, ¿no?, para pedir aumento de sueldo? Dijo, no, ese es un tema confidencial. Bueno. Y su antecesor ya, Gustavo Adriancén, había dicho que el pedido no salió de presidencia. Vemos que esa versión no era verdadera. Falsa. Claro. El oficio ha salido de la subsecretaría Así es. del despacho presidencial. El oficio es el número 18, y esa información que se conoció al principio de la existencia de esta intención de subir el sueldo y ya de los trámites que se habían realizado, cuando fue descubierta, fue negada, no solamente por el premier Adriancén, lo negó la presidenta. Ella nos tiene acostumbrados a sus berrinches en televisión, y también lo hicieron todos sus ministros. Entonces, esta conducta del premier Arana debería ser la razón suficiente para no otorgarle la confianza por parte del Congreso. Porque ya está, o sea, ya basta por parte del Congreso de haber abdicado a su deber de control político. No puede de ninguna manera continuar en pie este gabinete si están dando muestras claras de falta de transparencia. No se puede dar la calificación de un documento confidencial a algo que no lo tiene. Defensa nacional, secreto de Estado, eso es lo que tiene todo un procedimiento para ser catalogado como documento confidencial. Es decir, ya es su chacra. Y Dina Boluarte hace lo que quiere. El premier Arana es un operador de ella para sus beneficios personales. Ese solo hecho no solamente debería dar, repito, la razón suficiente al Congreso para desaprobarle el voto de confianza, sino también que el Ministerio Público empiece a hacer indagaciones, porque ya se está incurriendo en el ámbito delictivo desde el momento en el que se quiere esconder, desde el momento en que se quiere desaparecer la Sobre información. ese punto, entonces, ¿podríamos estar hablando acá de un tema ya de tipo penal, más allá de la declaración política? política? Que la Fiscal de la Nación podría iniciar una investigación en cualquier momento, porque ya pasó a un ámbito donde se está evidenciando claramente esas faltas de transparencia, pero eso se materializa no solo con versiones, sino con documentación, con aquella que no te permiten tener conocimiento. Dices que es algo confidencial, pero estás faltando a la verdad, que es una falsedad genérica, una falsedad ideológica. Ese documento no tenía las características de ser un documento confidencial, pero así lo han impedido del acceso de la prensa, de la ciudadanía. Lo que tenemos claro el día de hoy es que la presidenta tramitó de su despacho el aumento de su sueldo. Es decir, ella está para enriquecerse de todas las formas. Por un lado se opera
y no se paga la operación que se tiene que pagar como cualquier ciudadano, sino vemos ahora con las noticias que se están dando a conocer que hay intercambio de favores, nombramientos de personas en instituciones, el pago de beneficios sociales del otorrino que la operó. Están los correos del doctor Cavani. O sea, se evidencia que de todas las formas hay un beneficio personal. Está usando el cargo para un beneficio personal. Hablemos de los Rolex, ¿no? Está en el cargo de presidenta. Si estuviera en otro cargo, lógicamente, nunca va a tener acceso a que le ofrezcan ese tipo de regalos, que son coimas, concretamente. Por otro lado, ¿qué tenemos? El beneficio a todos sus familiares, ¿no? Están obteniendo o sus familiares directos posiciones en el Estado, dándole la apariencia de que es un acceso, digamos, por derecho propio, ¿no? O a los allegados más cercanos de lo que significaría las personas que han creado el partido político que ha liderado el hermano de la presidenta, o personas que están siendo nombradas en cargos que son ligados al hermano de la presidenta. Doctora Vilcatoma, por eso resulta tan importante conocer la resolución del Tribunal Constitucional sobre el tema de la demanda competencial, ¿no? Para saber hacia dónde van a ir todas estas investigaciones. Así es. Me preocupa mucho el destino de esta demanda. ¿Por qué? Para mí es innecesario que se haya interpuesto esta demanda porque la Constitución es clara. Lo que tiene el Ministerio Público es una facultad constitucional de investigar. Porque cuando se comete un delito, cuanto más tiempo pasa sin que tú perennices, que tú asegures los elementos de convicción de la comisión de ese delito, simplemente desaparecen. Claro está que la Constitución no permite acusar a un presidente. Ya está previsto en la Constitución, no hay nada en discusión. El Ministerio Público debe seguir gozando de esta facultad de investigar, porque investigar tiene un objetivo concreto, de obtener los elementos de convicción, preservarlos para que en su oportunidad, cuando ya se le pueda acusar constitucionalmente o cuando no goce de inmunidad, los procesos continúen. Lo dijo muy claro aquí el ex premier Cateriano. Por lo mismo, destituyeron a la señora Zoraida Ábalos. He sido una de las personas que cuestionaba gravemente que no se haya investigado a Martín Vizcarra en su momento, en el cual se aperturó una investigación y luego se le cerró y se suspendió hasta que termine su mandato. Y también en el caso de Pedro Castillo. Y prácticamente se le destituyó del cargo. Pero son los mismos congresistas que tienen una investigación en el despacho de la fiscal de la Nación, que antes era la fiscal de la primera Fiscalía Suprema en corrupción de funcionarios, donde se cuestiona esa destitución. Entonces, no puede ser posible que los cambios de criterios se den de acuerdo a mi conveniencia. Es necesario que el Ministerio Público mantenga su facultad de investigar, y mal haría el Tribunal Constitucional si en este momento decide que estas investigaciones se paralicen o simplemente le deniega al Ministerio Público el ejercicio de esa facultad. Hay que pensar que más tiempo pasa, los elementos de convicción desaparecen. Por supuesto. Y preocupa también que desde el Congreso se quiera buscar también una suerte de impunidad con el retorno, ¿no?, de la denominada inmunidad parlamentaria, que en su momento ya fue rechazada por la misma ciudadanía. Así es. Mire, yo tengo una posición concreta sobre la inmunidad. El cargo de congresista te da la facultad de hacer control político y hacer fiscalización. Esas dos funciones, lógicamente, cuando las utilizas para enfrentar el poder corrupto, para denunciar, por ejemplo, el caso Odebrecht, para denunciar organizaciones criminales, que lógicamente va a dar lugar que se te empiece a interponer denuncias para frenar tu trabajo de fiscalización y de control político, la inmunidad sirve para eso. Porque cuando uno quiere hacer verdadero trabajo de fiscalización, que yo lo he vivido en carne propia, donde hasta está en riesgo tu vida, hasta que logras evidenciar algo positivo para tu país y son capaces hasta de matarte, lógicamente la inmunidad es indispensable. Para aquellos que se están enfrentando, por ejemplo, yo ahorita observo al congresista Soto, se está enfrentando a poderes económicos muy poderosos, cuestionando, por ejemplo, estatua de transferencia que nos quieren imponer en contra de los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Sí, la inmunidad se necesita para esa lucha, pero ¿este Congreso está haciendo fiscalización? No. ¿Este Congreso está haciendo control político? No, ha abdicado, todos son oficialistas. Está mochando el sueldo. Pueden pueden salir a decir no estoy de acuerdo, hacen pequeñas declaraciones, pero de manera concreta no hacen nada. Cuando estábamos en mi gestión, recuerdo muy bien que las acciones de un par de congresistas, o en mi caso mismo, hacíamos censuras en 18 minutos, hacíamos los pedidos de vacancia rápidamente porque recopilas la información y tienes la valentía de hacerlo y recolectar los votos y generar esa crisis que se necesita
momentánea para encontrar una respuesta por parte del Ejecutivo y sobre Claro. todo una reconducción de lo que se está haciendo mal. Hoy en día, estos congresistas, lógicamente, se ven cuestionados al querer tocar la inmunidad parlamentaria por conveniencia. Porque dime tú, en este momento, ¿qué tipo de verdadera fiscalización y control político se hace, salvas honrosas excepciones La contadas? verdad que no existe. No existe, ¿no? La Comisión de Fiscalización intenta tomar fuerza para determinados casos, pero el mismo Congreso lo denuncia al presidente de la Comisión y así no se le permite avanzar. Entonces, la inmunidad sí es necesaria, pero cuando el Congreso se debilita, abdica a su deber de fiscalización, a su deber de control político, lógicamente la ciudadanía lo rechaza. Y es lo que está pasando ahora. Para finalizar, CPI ha presentado aquí en exclusiva para RPP una encuesta que muestra las preferencias ciudadanas y encabezan esta encuesta Martín Vizcarra, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. ¿Votaría usted por alguno de los tres? No, de ninguna manera. En este momento no. Considero que debe entrar una persona nueva, una persona que dé muestras reales de cambios concretos en el país, una persona que sepa gestionar. El país necesita en este momento un cambio y lógicamente sí cuestiono adicionalmente el resultado de esta encuesta por la forma en la que se ha realizado y cómo es que colocan, ¿no?, a Martín Vizcarra queriendo dar la apariencia de que tiene aceptación ciudadana. Martín Vizcarra tiene tiene un proceso en pleno juicio oral donde todos los peruanos nos hemos enterado de sus actos de corrupción. En segundo lugar, tiene 2 inhabilitaciones, una de ellas a mérito de una denuncia mía y hasta el 2027 no puede postular y a mérito de la otra inhabilitación hasta el 2031 no puede postular. El jurado lo ha excluido de su propio partido, es decir, técnica y legalmente no tiene forma de ser candidato presidencial. O sea, es una verdadera estafa que se sostiene por el dinero que se está utilizando. Porque esos viajes que está haciendo Martín Vizcarra, los polos, los llaveros, los estrados inmensos que se están haciendo, todo eso implica dinero. Habría que saber de dónde. Habría que saber, por ejemplo, en esas imágenes que se ven de mucha gente, si antes se han presentado grupos en concierto, digamos, muy importantes, que más bien son aprovechados para generar esa falsa impresión de que él es candidato. Yo considero que están jugando con fuego. Martín Vizcarra es una persona peligrosa para el país. Ya tuvo la oportunidad de gobernarnos e hizo lo que hizo. Hay resultados terribles en varios aspectos que no deberían suceder. Necesitamos un presidente nuevo, una persona que ya no esté cocinando. Todos tuvieron la oportunidad, estuvieron en el poder. ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Qué resultados le han dado al país? En este momento el país está viviendo su peor momento, desangrándose día a día por la criminalidad. Y ahí quiero hacer un pedido especial a las autoridades. Sí, por favor. Las autoridades policiales no cuentan con algo que es fundamental. Personalmente he hecho una denuncia por extorsión en tiempo real, con amenazas de muerte a personas directas. He llevado a las personas a la Dirincli para comenzar una total ineficiencia entre la coordinación de la policía y la fiscalía. No querían siquiera levantar las actas. Hemos otorgado datos concretos, números de cuentas, y no se hace nada. De los extorsionadores. ¿Y qué es lo más grave? Que los mensajes que vienen no son posibles de ser geolocalizados por la tecnología que tiene la policía. Es tan simple de invertir en la tecnología suficiente porque la única solución es geolocalizarlos en el momento y capturarlos. Claro. Y si eso no se puede, no puede ser que los delincuentes tengan mejor tecnología. Si eso es evidente, y por otro lado, el grave problema del país identificado es el ingreso de tanto venezolano o colombiano que está cometiendo delito, que se tomen medidas radicales para sacarlos, como por ejemplo se ha hecho en Estados Unidos. Doctora Vilca Toma, muchísimas gracias por estar con nosotros.